nosotros. He puesto al mensaje de esta tarde, le he puesto por título, ¿a quién escoges? ¿Cuántos alguna vez en la vida han tomado decisiones? Poquitos, ¿eh? ¿Cuántos alguna vez en la vida han tomado decisiones? Algunas veces tomamos decisiones para venirnos a vivir a Estados Unidos, para cambiarnos de estado, para cambiarnos de trabajo, para cambiar de novio, de novia. En Chile le dicen de pololo, de polola, así le dicen allá. Para cambiar ¿de qué cambiamos? ¿De esposo? No, hermana, no cambie de esposo. Hermano, no cambie de esposa. No se trata de eso. Pero estamos constantemente tomando decisiones en la vida. Hoy tomamos decisiones a ver de qué color íbamos a venir, a ver qué ropa nos íbamos a poner. ¿Cuántos desde el sábado en la noche están pensando qué ropa se va a poner el domingo? Hay algunos que les toma más tiempo unos que otros, ¿verdad? No, yo estaba señalando a la hermana Yaciri, no a ti, Katy. No a la pastora. A la pastora también le toma un poco de tiempo, igual que a muchos de nosotros. Pero la mayoría, el domingo, se levanta temprano. Bueno, usted que viene al segundo servicio, no tan temprano, ¿eh? Usted se levanta un poquito más tarde que los del primer servicio, pero abre el closet y ¿qué hace? ¿Qué me pondré? ¿Con qué iré a la iglesia? ¿Qué ropa me voy a poner el día de hoy? Hasta para eso estamos haciendo decisiones, ¿no? No solamente decisiones trascendentales como un trabajo, como una casa, como un carro, como a dónde voy a vivir, con quién me voy a casar, sino que también estamos totalmente, todo el tiempo tomando decisiones hasta qué medias me voy a poner el día de hoy, qué zapatos me voy a poner el día de hoy. Yo quiero llevarlo a usted a este tema, que usted se centre en este tema. ¿A quién escoges? Pastor, ¿cómo es este tema? ¿A quién escoges? ¿A Dios o al mal? ¿Al esposo? ¿A qué se refiere? En un momento quiero poner en usted esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y le soy sincero. Esta palabra el Señor me la dio, si no me equivoco, fue en el mes de julio de este año. No, del 2019. No hemos llegado a julio, ¿verdad? No, 2019. En julio del 2019. Y cuando pensé que la iba a predicar, no la prediqué. El Señor me cambió, me dijo, esta palabra es para que hoy la rumees tú, la mastiques tú, la comas tú y la practiques tú. El Señor me la puso en el corazón y yo creo que hoy, así lo siento, es el momento adecuado para que la iglesia pueda escuchar esta palabra. Porque es una palabra que a la iglesia de Cristo la va a sacar de la zona de confort, la zona de relajamiento, la zona donde nos sentimos cómodos. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí esta tarde? Entonces ahora vamos a hacer una oración, pastora, para que todos conozcan al Señor Jesucristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí esta tarde? Como seguidores de Cristo, ¿a qué le llama usted como seguidor de Cristo? Para usted, ¿qué es un seguidor? Para mí un seguidor es aquel que hace lo mismo que hacía su maestro, o aquel que hace lo mismo que hace su maestro. Ese es para mí un seguidor. Sin embargo, hay muchos que nos llamamos seguidores de Cristo y no hacemos lo mismo que dice nuestro maestro, Jesucristo. Entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué nos llamamos discípulos de Cristo si no hacemos lo mismo que hace Jesucristo? Y estamos, la oficina mía, la de muchos pastores aquí en Estados Unidos, está llena de personas que dicen, pastor, ando en busca de mi llamado, ¿me ayuda? Y piensan que el pastor tiene la bolita de cristal que le hace así y que le dice, el llamado de este discípulo es... No, hasta el momento yo no he visto la bolita de cristal en ningún momento, en ningún lado en mi escritorio, no la tengo.
Y creo que no la voy a llegar a tener nunca. Y sin embargo hay mucha iglesia que pasa diciendo, ¿cuál es mi llamado, pastor? Necesito saber mi llamado. Qué lindo lo que usted hace, pastor. Qué lindo lo que, como usted canta. Seguramente no me han escuchado bien. Qué lindo como usted canta, pastor. Qué lindo cuando usted toca el piano. Qué lindo. ¿Cómo hace usted? Querida iglesia, yo quiero que usted sepa que lo que Dios puso en mí, me lo dio a mí. Y ese fue el ministerio que Dios me quiso dar a mí. Diferente ministerio le dará a usted. Pero todos compartimos algo. A eso le llamamos llamado. Yo no sé por qué la iglesia de Cristo piensa que el llamado es estar en un altar. El llamado es estar tocando. El llamado es estar delante de 10,000 personas predicando. ¿Cuál será mi llamado, pastor? Pues hoy yo quiero hablar y poner en parte el conocimiento de el llamado que Dios le ha puesto a usted. Que precisamente ese mismo llamado se lo dio Dios a Jesucristo. El mismo llamado que usted y yo tenemos se lo dio Dios y lo puso a Jesucristo como ejemplo. Y precisamente ese llamado dice Lucas capítulo 19 verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos decir entonces que el llamado de Cristo fue el de buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Estamos de acuerdo ahí? De esta forma podríamos decir entonces que el llamado de los discípulos de Jesucristo, o sea, el suyo y el mío, es precisamente buscar y salvar aquellos que se han perdido. ¿Quiénes son los que se han perdido? Seguramente Cristóbal Colón, ¿verdad? Que pensó que iba para las Indias y llegó a América. Ese andaba medio extraviado. Se puede decir. Según la palabra del Señor, ¿quiénes se habían perdido? A ver, en el primer servicio me lo contestaron rapidito. ¿Quiénes se habían perdido? El mundo. La humanidad estaba perdida en pecado. Debido al pecado se perdió y se alejó de la presencia de Dios. Por lo cual dejaron de escuchar la voz de Dios y escucharon la voz del mundo. La voz de Satanás. Por lo tanto, andaban por ahí perdidos. Y un día Jesús dice que sintió misericordia, compasión de las almas, como oveja sin pastor estaban esas vidas. Para Jesucristo, las almas es lo más importante. Podemos decir el día de hoy que Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Ahora pregunto, si sabemos quiénes son los que se habían perdido, las almas, el pecador, el ser humano, podemos decir el día de hoy entonces que el llamado de Dios que le dio a Jesucristo fue buscar y salvar las almas. Por lo tanto, usted y yo debemos de ser buscadores de almas, ¿o me equivoco? Nuestro llamado debe ser el de ser buscadores de almas. Jesús no escatima por el precio del alma. Así lo dice en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 16, 26. Dice, ¿qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero pero pierdes tu propia alma? O sea, ¿qué beneficio tienes si tienes carro? Chiquis, si tienes la última guitarra con la última pedalera, ¿qué beneficio tienes? ¿Qué beneficio tienes si tienes un Rolls Royce parqueado allá al frente, hermano José? ¿Qué beneficio tienes si tienes un yate, si tienes lo que el mundo dice que qué hermoso, que este es el éxito? ¿Qué beneficio tiene esto si a causa de eso vas a perder tu alma? Y Jesús termina diciendo, dice, ¿qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero pero pierdes tu alma? Y pregunta Jesús, ¿hay algo que valga más que un alma?
Jesús mismo, él mismo dijo, ¿hay algo más que valga, que un alma? Y si nos acordamos bien, podemos ver que él mismo se dio así, se vació. Toda la sangre que le pasaba a Jesús por dentro se vació por amor a las almas. Podemos decir entonces que Jesús no escatima para poner el precio. Jesús no intercambia nada por el valor de un alma. Mi pregunta es, iglesia, si somos seguidores de Cristo y el llamado de Cristo fue las almas, ¿cuál es tu llamado? Iglesia, ¿cuál es tu llamado? Muchos pensamos que el llamado es predicar, que el llamado es tocar la guitarra, que el llamado que tenemos usted y yo es precisamente las almas. Cuando Jesús llamó a Pedro, Jesús le dijo, ven Pedro, sígueme. Cuando Jesús llamó a Mateo, le dijo, Mateo, ven, sígueme. No le dijo, Mateo, ven porque voy a hacer de ti un apóstol. No le dijo, ven Pedro que te voy a hacer un apóstol a partir del día de hoy. No. Jesús le dijo, sígueme. Te voy a hacer pescador. ¿De qué? De almas. Usted y yo compartimos el llamado, que somos pescadores de almas, somos buscadores de almas. Y mi deseo es de que usted empiece a sentirse un poquito incómodo en esta hora, porque la palabra a mí me hizo sentir incómodo hace 6 meses. Ahora le toca a usted sentirse incómodo el día de hoy. Váyase conmigo rapidísimo al libro de Juan, capítulo 5, verso 1. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 5, verso 1. Libro de San Juan, capítulo 5, verso 1. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años? 38 años. O sea, más o menos la edad mía, 38 años. No sé por qué hay gente que se está riendo con mi edad. Apenas acabo de pasar ese límite. Y dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Lo primero que quiero destacar en esta palabra, en esta escritura, es que cuando Jesús llegaba a Jerusalén, Jesús siempre iba al templo. Precisamente Jesús estaba en una de sus giras ministeriales con sus discípulos y regresó a Jerusalén e iba a dirección al templo. Porque Jesús iba al templo porque era su costumbre, era lo que su papá y su mamá le enseñaron desde pequeño. Nunca fue para sacar ningún beneficio o porque se sentía solo y quería conocer a alguien. Él iba a la iglesia porque quería ir a la iglesia. Lo primero que Jesús hacía cuando regresaba a su pueblo natal era ir a la iglesia, a su ciudad, Jerusalén. Me puedo imaginar a Jesús en su camino
yendo hacia el templo, ahí en Jerusalén, donde empezó a ver gente enferma y llegó hasta ese pórtico, hacia donde estaba ese estanque, acompañado de sus discípulos. Jesús nunca pensó, ¿qué los demás pueden hacer por mí? Jesús siempre pensó, ¿qué yo puedo hacer por los demás? Mientras otros trataban de hacerse a un lado, no meterse en ese pórtico, no pasar por esa acera, como aquel sacerdote y el samaritano. En la palabra del Señor dice Jesús que el sacerdote vio al hebreo, al judío, que lo habían atropellado, que le habían robado, que lo habían maltrecho y estaba ahí sangrando. Y el sacerdote, cuando lo vio de lejos, se cambió de acera y siguió caminando. Mientras tanto, el samaritano, de otro pueblo, de otra cepa, otro de otra cultura, vio al hebreo tirado, dice la palabra que lo tomó, sanó sus heridas, lo curó y lo llevó a un lugar donde pudieran atenderlo. Jesús, precisamente eso fue lo que hizo con sus discípulos, caminar y llegar directamente hacia donde estaba aquel montón de enfermos. Se encontró con que yacía ahí 38 años. Estaba ahí con tantos problemas, con tantas dificultades. La Biblia no dice qué es lo que tenía, solamente dice estaba enfermo. Vemos a Jesús siempre rodeado de gente. Jesús iba a las fiestas, Jesús iba a los funerales, Jesús iba a las cenas. Y es que en esos lugares donde había aglomeración de gente, precisamente ahí había lo que Jesús buscaba. ¿Qué es lo que Jesús buscaba? Entonces Jesús iba a fiestas, iba a funerales, iba a matrimonios, iba a cenas, que por cierto, Jesús le gustaba cenar. Yo no sé si usted sabía, a Jesús le gustaba comer bien. Y cuando se encontraba ahí comiendo muy bien, se encontraba con gente que tenía almas. Y el Padre le dijo que usted será un buscador y salvará las almas. Por eso Jesús encontraba en esas fiestas lo que más ama, las almas. Camino al templo, Jesús se acerca al estanque que tenía cinco lados, parecía un pentágono, y se encuentra ahí personas de 1 año de enfermos, 10 años, ciegos, cojos, mudos. Se encuentra ahí a este hombre, la Biblia no reporta su nombre, pero sí sabemos que tenía 38 años de estar postrado. La historia dice que cuando el ángel, o la leyenda dice que cuando el ángel bajaba y movía las aguas, entonces el primero que se metía al estanque y tocaba las aguas, ese era sano. Y dice la palabra que habían muchos enfermos alrededor, iglesia. Esos enfermos, ¿en quién tenían su confianza? Esos enfermos, ¿qué estaban esperando? Estaban confiando en que cuando el ángel viniera a mover las aguas, ellos iban a quedar sanos si llegaban de primero. La confianza de ese montón de enfermos estaba puesta en las aguas, en el estanque, tratando de llegar primero, pero siempre había alguien que le ganaba. Por eso este pobre hombre tenía ahí 38 años. Esas personas enfermas, gente a las cuales les dolía el cuerpo, gente a los cuales tenían sus ojos oscurecidos, ellos podían ver cómo las personas entraban primero al estanque mientras, otro año más en que no logré ser sano. Tengo que esperarme a otro tiempo. Siempre deseé ser sano, pero no logré mi cometido. Siempre llega alguien primero que yo. Dentro de este análisis que he hecho de la palabra,
yo quiero exponerle a usted lo que el Señor ha hablado a mí. La palabra me ha tocado y me ha dicho que a las conclusiones que he llegado es que todavía hay gente enferma, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Consumidos por las drogas, consumidos por el alcohol, consumidos por la prostitución, enfermas físicamente, con padecimientos mentales, sufren mientras esperan el toque de alguien que pase con misericordia y le presente a Jesucristo. La gente sigue sufriendo. La época tal vez es otra, pero tenemos igual gente que necesita misericordia. Muchos de ellos están allá afuera. De hecho, los pasaste al venir al templo, al conducir sobre esta calle. Muchos de ellos estaban por ahí. Muchos de ellos estaban pidiendo comida. Muchos de ellos estaban pidiendo dinero. Pero ¿sabes dónde está la mayoría? De lunes a viernes los tienes a tu lado. Trabajan contigo. Tal vez viven contigo. Tal vez está a una puerta de distancia de donde tú vives. Ahí están. Los necesitados que tal vez no se vean físicamente como este enfermo en aquel lugar, pero sí están enfermos sufriendo por dentro. Y ¿sabes qué? Lo peor de todo es que el enemigo les ha llevado a un estado donde ni ellos se dan cuenta que están sufriendo. Porque para ellos la felicidad es el dinero, las posesiones. Te digo una cosa, hay que estar bien enfermo para decirle a lo material, esto me hace feliz, esto me hace feliz, esto me llena de alegría. Hay que estar bien enfermo para encontrar en las posesiones la felicidad que solamente Dios puede dar. Entonces tú los ves caminando, conduciendo, manejando, tú los ves muy contentos, pero su alma está enferma. Precisamente como estos enfermos. Mientras tanto están clamando por, ayúdenme, necesito ayuda. Pero pastor, yo los veo muy bien. Es que ellos no saben que están mal. Ellos no saben lo que es verdadera esperanza. Ellos no saben, ellos ponen la esperanza en los washingtones que tienen en la cuenta de banco. En eso no hay esperanza. Hoy está bien la economía, mañana está mal. Ponen la esperanza en la familia, en la relación. En eso no hay esperanza. En lo único que hay esperanza es en lo que tiene el cristiano. Se llama Jesucristo, la esperanza del mundo. Y mientras tanto tú pasas por ahí, duermes a una pared de distancia de ellos, porque viven en tu neighborhood, viven en tu vecindario, trabajas con ellos codo a codo todos los días. Y mientras tanto siguen muriendo y siguen sufriendo. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Muchos dicen por ahí, hermanos de la iglesia, pastor, yo me siento tan bien, yo me siento tranquilo, pastor. Yo prefiero venir a la iglesia a cantar, a alabar, a decir, alaba a Dios y a decir amén, gloria a Dios, pastor. Yo me siento tan bien, me siento contento con esto. ¿Estará mal? Sí, está mal. ¿Qué con tu llamado? ¿Qué con lo que Dios te dio como llamado? ¿O esperas que para ser pastor, o esperas que para ser apóstol o profeta, que tanto ansías, te vas a brincar el llamado? No puedes brincar el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Primeramente necesitas amar lo que Dios ama para poder entender el ministerio que Dios quiere darte. Necesitamos encontrar esa iniciativa que Dios pone en nosotros. Él quiere, el que no quiere eres tú. Él lo quiere, Él lo desea. Envió lo más preciado a morir por las almas. Y tú lo pones a un lado porque tú te sientes muy cómodo. Alaba a Dios. ¡Qué lindo! Pero ¿y las almas? ¿Qué hay de aquello que Dios puso en tu corazón
como llamado. No te olvides de ese llamado. Hay gente que está gritando allá afuera por ayuda. Tú estás pasando a la gente como esta, como la que estaban ahí en ese lugar, en esa escena que les acabo de dibujar en Juan capítulo 5. Pasas personas como estas en tu trabajo, hey, en el colegio, en la escuela, en la universidad. Hay personas como estas necesitadas. No creas que solamente el necesitado es el que está pidiendo comida en la calle. El necesitado es el que vive al lado tuyo también. Ustedes pueden decirme, pastor, se ven tan bien, se ven tan cómodos. Y cada vez el porcentaje de homicidios y el porcentaje de suicidios va creciendo. Hasta donde yo sé, alguien no se suicida porque está muy feliz. Hasta donde yo sé, alguien no se suicida porque está muy contento con su vida. Esa es la forma en que dicen en últimas instancias, ayuda. Muchos sufren y no se dan cuenta porque están acostumbrados a eso, a vivir de esa forma. Muchos ponen su confianza, como esos enfermos que tenían su confianza en el agua cuando el ángel la batía. Muchos ponen su confianza en el doctor, en el psicólogo, en el terapista, en el brujo, en la última medicina, en el gobierno, el que sacie mis necesidades. Amado, amada, usted y yo sabemos que en nada de esto podemos poner nuestra confianza. Sí, he ido a un médico, sí, he tomado medicinas, pero nunca va a lograr quitar el primer lugar que tiene Jesucristo en mi vida, que Él es mi sanador, que Él es que Él es el que me ama, es el que me da misericordia, es el que pone en mí el querer como el hacer. Voy a un médico, voy a consultarme diferentes medicamentos, qué sé yo, pero nunca quitan el primer lugar que tiene Dios en mi vida. Muchos de ellos, muchos de esos médicos, muchos de esos doctores han sido usados por Dios, porque la ciencia y el conocimiento viene de parte de Dios para ellos. ¿Para qué? Para sanarnos a nosotros. Por lo tanto, el día de hoy, está bien que vayas al médico, no hay ningún problema con eso, pero no pongas en él tu confianza. No pongas en él tu confianza. La confianza ponla en Jesucristo, que Él es el que te da verdadera esperanza. Mucha gente allá afuera sigue gritando, ayúdeme, necesito ayuda. Para aquel paralítico fue su mejor día. El Hijo de Dios llegó. Para aquel, yo le digo paralítico porque dice que estaba postrado, y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y él anduvo. Entonces, pues pienso que puede ser, pero no necesariamente tiene que ser paralítico. Se sabe que estaba enfermo. Para este enfermo fue su mejor día. Jesucristo está pasando por aquí y yo necesito que este Señor me haga un milagro. Y no digo Jesús pasó, sino que Él está pasando por aquí, porque precisamente yo creo en un Jesucristo que vive y que está a la diestra del Padre y que está ahí escuchando mi oración cada vez que yo lo necesito. Por eso yo creo que Él vive, reina y es la única esperanza para este mundo. No lo pongo como que vivió, no lo pongo como que le hizo el milagro pasado. Jesús sigue haciendo milagros. Y ese mismo Jesús, ¿sabes qué? Está aquí el día de hoy y quiere tocar tu vida. No importa si tú sabes, amigo, amiga, hay muchos amigos el día de hoy, invitados, visitas. No importa si tú sabes dónde está Dios, dónde está Jesús. No importa si lo ves, si no lo ves. Lo importante es que Él sí te está viendo a ti y Él sabe dónde tú estás. Él está listo para tocarte. Por eso el día de hoy te estoy dando la herramienta para entender que el único medio donde nosotros, la única persona en la cual podemos poner nuestra confianza se llama Jesucristo. Nada más. Solamente en Él.
Hoy te puedo decir, iglesia, yo no tengo mi confianza en el gobierno, yo no tengo mi confianza puesta en el dinero, yo no tengo mi confianza puesta en un doctor, yo no tengo mi confianza puesta en medicinas, yo tengo mi confianza puesta en Jesucristo. Jesucristo es el que me ayuda cuando me siento solo. Jesucristo es el que está conmigo cuando me siento triste. Jesucristo es el que no me ayuda, el que me ayuda cuando he desmayado. Jesucristo es quien me ayuda cuando mi corazón está sangrando de tristeza y de dolor. Ahí está Él, cuidándome, llenándome. Y Él está aquí el día de hoy. Él quiere tocarte, tener un encuentro contigo como aquel encuentro que tuvo con aquel enfermo. Él viene y quiere mostrarte de su amor, de su misericordia. Él quiere demostrarte que lo que estás pasando no es tan grande. Tal vez es grande para ti, pero tú tienes un Dios más grande. Tal vez es grande para el vecino, pero el vecino necesita saber que tú tienes un Dios grande que también lo ama a él. Tal vez es grande para muchas personas, pero de eso se trata. Poner atención al llamado que Dios te ha dado. Jesucristo está aquí listo para tocarte. Jesucristo está listo para decirte, ¿quieres un milagro? Toma tu lecho y anda. Jesucristo está listo para tocar tu vida y transformarla como nunca antes. Pero mientras Jesucristo hace el llamado, pero mientras Jesucristo cambia tu vida, ¿qué vas a hacer con el llamado que Él puso en ti? ¿Qué vas a hacer con lo más importante para Dios? Ese llamado. Él está interesado en mí, Él está interesado en ti. Él desea que cumplas el llamado que Él ha puesto en ti. Recuerda aquel ciego llamado Bartimeo en la entrada de Jericó. Jesús se interesó por ese ciego. Mientras la gente decía, cállate ciego, cállate, no molestes al maestro, el ciego decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay muchas personas el día de hoy que necesitan misericordia de parte de Dios. La mayoría de ellas están allá afuera. O aquella mujer con aquel flujo de sangre que, habiendo miles de personas apuñando a Jesús, él notó que esta mujer le tocó. Yo quiero que tú sepas que el Señor siempre nota cuando tú te acercas a Él. Él quiere bendecirte. Él quiere ayudarte. Él te conoce por nombre. Él sabe quién eres. Pero mientras tanto estás tú aquí, con tu situación, con lo que ocurrió ayer, antier, con lo que ocurrió anoche, lo que ocurrió hace 2 días. Hoy te sientes cómodo en la iglesia y dices, pastor, yo me siento tan cómodo aquí, ando en busca de mi llamado, yo ando en busca de mi ministerio, quiero profetizar, quiero hablar nuevas lenguas, quiero ser pastor, quiero ser apóstol, y te estás olvidando de lo básico, el llamado, que hoy lo puedes hacer. Pastor, pero eso se lo dejo a usted, eso se lo dejo al anciano, al diácono, es el trabajo de ellos. No, es trabajo tuyo, es tu llamado. El mismo llamado que tenía, que Dios le puso a Jesús, ese mismo llamado lo tenemos nosotros. Hoy te pregunto, y esta pregunta te va a terminar de incomodar. Hoy te pregunto, ¿has ganado un alma para Jesucristo en tu vida espiritual? Después del momento en que conociste al Señor Jesucristo, ¿cuántas almas has traído a sus pies? No, pastor, es que no me siento preparado. ¿No te sientes preparado después de 10 años de cristianismo? No, pastor, es que estoy aprendiendo primero. ¿No te sientes listo y preparado después de 1 año de conocer de Jesucristo?
En el momento en que Jesucristo te salva y pone esperanza y te salva y pone salvación en tu vida, a partir de ese momento empiezas a crecer espiritualmente y a partir de ese momento tienes algo que aquellos no tienen. Ese es el momento en que puedes entregar el llamado que Dios ha puesto en ti. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cuántas personas has traído a los pies de Cristo? Yo sé, hay muchos cristianos que se sienten muy cómodos en esas sillas, se sienten gorditos espiritualmente hablando y nunca dan nada. Yo no te estoy pidiendo que vengas a tocar, yo no te estoy pidiendo que vengas a pintar, yo no te estoy pidiendo que vengas a limpiar, yo te estoy pidiendo que pongas atención en tu llamado. Hace unos mensajes atrás, yo le pregunté a la iglesia, y más que una pregunta fue una motivación. Les dije, este año 2020, busca a una persona, conéctate con él, relaciónate con ella, pregúntale cómo ha estado. No te estoy pidiendo que vayas a buscar al de la calle, te estoy pidiendo que vayas a buscar con el que trabajas todos los días y no conoce de Dios. Te estoy diciendo que vayas a buscar al vecino que va contigo o que salen juntos o que llega a tu casa a ver los partidos de fútbol. A ese vecino un día cámbiale la conversación y le dices, ¿cómo estás? Seguramente se va a impresionar porque tú nunca le has preguntado cómo está. Es tu compadre y nunca le has preguntado ¿cómo estás? Seguramente que cuando tú abres esa relación con esa pregunta, él te va a contar cómo estás. Él te va a decir cómo está. ¿Por qué? Porque te has ganado su confianza. Y él te va a decir algunas cosas. Ora por mí. O te va a decir, tengo esto, estoy pasando esto, estoy sufriendo esto. Recuerda el llamado. Recuerda el llamado. ¿Qué tienes que hacer con esa información? Decirle, ¿sabes qué? Me voy a comprometer a orar por ti. Seguramente va a decir, ¿cómo? ¿Tú nunca has orado por mí? Bueno, nunca es tarde. ¿Por qué no empiezo a partir con eso que me dijiste? Quiero orar por ti y lo voy a hacer todos los días. Joaquín, lo voy a hacer todos los días. Emma, lo voy a hacer todos los días. Y el día siguiente la llamas, le texteas, ¿cómo amaneciste? ¿Qué sabes de esta situación? Recuerda que estoy orando por ti. Hermano, si usted se relaciona así con una persona que no conoce de Dios, para el mes de diciembre lo vas a tener al lado tuyo, alabando y exaltando el nombre del Señor a tu lado. Pero muchos cristianos están muy tranquilos en las sillas, obviando el llamado que Dios ha puesto en sus vidas, pero quieren grandes ministerios, quieren grandes profecías. Empieza a hacer el llamado de Dios. Empieza a desarrollar el llamado de Dios. Donde Dios te ha puesto ahí no por casualidad. Es para que tú cumplas el llamado que Él ha puesto sobre ti. Por eso el día de hoy, no olvides algo importante. Hace unos mensajes atrás hablamos del mensaje de la cruz. Cuando tú te conectas verticalmente, te conectarás con Dios. Y tendrás fuerzas para entonces conectarte con tu prójimo horizontalmente y poder tener las fuerzas, las agallas, el ánimo, la pasión, el amor para hacer tu llamado. De lo contrario, habrán cristianos calientasillas por todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo inicia conectándote con Dios. Él es el que pone el amor. Él es el que pone el deseo. Él es el que pone las ansias de comunicar su mensaje. El llamado, su llamado. Por eso el día de hoy te pregunto, iglesia, ¿a quién escoges? ¿Ya lo pensaste? Trabaja al lado tuyo. Es tu compañero.
es tu compadre, es tu comadre. ¿A quién escoges? Escribe su nombre antes de irte el día de hoy. En uno de los papelitos que tenemos en la parte del frente, nos comprometemos a orar por él y por ella. Hoy, ¿a quién escoges para cumplir el llamado que Dios ha puesto en tu vida y traer a esa persona a los pies de Cristo? ¿A quién escoges? Ponte de pie, iglesia. Quiero orar por ti.